cortito, porque así ya nos liberamos, este texto que Marx escribe en coautoría con Engels en 1845-1846, que es un texto, digámoslo así, para toda la marxología, desde los que creen que Marx dijo ajo y ya era materialista, hasta los que dicen que no, que el único Marx es el que, o el verdadero Marx es el que escribió El Capital. Todos estarían de acuerdo en considerar este texto como un punto de inflexión, digamos, ¿no? Como una especie de pasaje entre un Marx más humanista, un Marx más joven, más democrático, más liberal en algunos aspectos, y un Marx, digamos, que ya encontró un sujeto, digamos, que va a permitir o que va a llevar adelante la transformación social, que es el proletariado, digámoslo, ¿no? Marx no se despertó un día y dijo el proletariado es el sujeto de la revolución, sino que, bueno, tiene una búsqueda, digamos, que empieza como mucho más teórica en determinados momentos. El proletariado pasa por momentos en el que, digamos, son los que sufren, los pobres, los que no tienen nada que perder, aún no sabiendo de qué se trata, digamos, aquello que no tienen o que tienen, digamos, por ejemplo, en un texto que reseñó hace ya varias horas Santiago Gándara, que es, por ejemplo, la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, hasta, digamos, lo que Marx plantea acá. Pablo, que está acá presente, Pablo Nocera, dice, si pudiera tener otro título este libro, que no sea la ideología alemana, que es un texto, digamos, también que no fue publicado en vida de Marx ni de Engels, podría llamarse ¿Qué es el proletariado?, ¿no? La tónica de una serie de libros y de textos que se publican, yo qué sé, desde 1789 con ¿Qué es el tercer estado? Hasta 1841, que es la propiedad de Proudhon, ¿no? Podría entrar en esa seguidilla de textos. Y me parece que ahí está un poco la clave de este libro, que es un libro tremendamente grande, ¿no? Al que Marx y Engels hacen referencia posteriormente, o sea, como que en vida dejan muchas huellas de este texto, aunque el texto no se conoce, se va a publicar recién en 1932, y es algo que ya varios mencionaron de algunas de las obras, que es, bueno, toda una generación de marxistas del siglo XX, de revolucionarios del siglo XX, no conoció estas obras tan fundamentales, porque son claramente, a diferencia de otros textos más duros, más económicos, se quieren, los que se puede encontrar todo el contenido político, digamos, pero hay que hurgarlos un poquito más, son tremendamente políticos porque se preguntan por un quehacer casi, digamos, coyuntural, ¿no? Con una cosa ahí muy candente. Este libro es un bodoque importante del que solemos leer solamente, o están más popularizadas las 100 primeras páginas, que Marx le dedica a Feuerbach, que, bueno, creo que lo mencionaba Pablo más temprano y lo mencionaban otros compañeros también, es en este texto, o sea, Marx es tremendamente feuerbachiano, profundamente feuerbachiano, hasta este texto que rompe. La pregunta sería, bueno, ¿por qué rompe con Feuerbach? Después de haberle declarado casi su amor en una carta, por ejemplo, de 1844, dice, muy estimado señor mío, yo casi lo amo, ¿no? Más o menos le dice, después rompe con él en este texto. Y ahí hay una clave que a nosotros nos gusta indagar bastante, que son las 350 páginas que tiene en el medio este libro, que están dedicados a un fulano que se llama Max Stirner. Un tipo que escribió un solo libro y se llamaba El único y su propiedad, que parece que era sumamente radical, que luego se lo conoce como el precursor, digamos, del anarquismo y sobre todo en su vertiente más individualista, al que le dedican 350 páginas, ¿no? 350 páginas donde le dicen de todo, ¿no? Le dicen absolutamente de todo. Yo creo que si Marx, lo decíamos el otro día en clase, si Marx hubiera tenido Twitter en ese momento, hubiera puesto a la gilada ni cabida, pero como tenía tiempo y no tenía Twitter, le dedicó 350 páginas, ¿no? Dice, bueno, ¿a quién alguien, por más facilidad de pluma que tenga, le puede dedicar 350 páginas? Bueno, a este muchacho. ¿Por qué? Y me parece importante, y voy a ir por ese lado y lo hago muy cortito. Stirner extrema, digamos, un razonamiento, y por eso algunos autores después dicen que Stirner es el último hegeliano, ¿no? Tremendamente hegeliano, porque en realidad extrema su argumento y dice, bueno, pero acá lo que está pasando es que finalmente todos han cambiado una figurita por otra figurita, ¿no? Donde había Dios, unos ponen al hombre, donde otros pusieron al hombre, otros ponen al Estado, y donde estaba el Estado, otros ponen a la sociedad. Pero finalmente yo, que soy carne y hueso, ¿dónde estoy? ¿No?
yo me tengo a mí y soy único, dice Stirner, y finalmente ninguna de esas estructuras, ninguno de esos fantasmas me representa como persona, ¿no? Como yo que soy. Yo tendría que tener la posibilidad, dice Stirner, de ser yo y de estar con otros cuando yo quiera estar con otros, ¿no? Una especie de asociación, plantea Stirner. Cosa que a Marx hay algo, a Marx y a Engels, pero creo que a Marx fundamentalmente, lo convence y otra parte que lo enoja. ¿Qué lo convence? Lo convence un argumento que parece dirigido a Feuerbach, en el texto, en el apartado dedicado a Feuerbach, pero que bien podría ser dedicado a Stirner. Es decir, Marx empieza su punto de partida, estas son las premisas con las que ellos parten del hombre de carne y hueso, que es en realidad la conclusión a la que llega Stirner. Dice, bueno, pero ¿dónde estoy yo? Que soy carne, que soy hueso, que soy el único, ¿no? El problema es que Stirner cree terminar con la posibilidad del universal. Y acá se abre todo un tema para discutir en algún momento, que es, bueno, si Marx alguna vez abandona, digamos, ese pasaje por lo universal, digamos, y deja, en otros términos, de ser hegeliano en algún momento, en el sentido de ese pasaje por la universalidad. A Marx, ¿qué lo enoja? Creo yo, digamos, ¿no? Es una hipótesis de lectura. Lo enoja que Stirner crea efectivamente que puede salirse de la sociedad, ¿no? Que puede haber alguien por fuera de sus relaciones sociales. Y ahí está la famosa tesis 6 de las tesis sobre Feuerbach, que son de este momento que Marx escribe, donde critica a Feuerbach y dice Feuerbach se equivoca, porque Feuerbach se está pensando en un individuo abstracto, pero el individuo es el conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Un problema que tiene la sociología, Marx lo resuelve en un renglón, digamos, ¿no? Individuo-sociedad, Marx dice, el individuo es el conjunto de las relaciones sociales. Y me parece a mí que entonces fuerza, digamos, finalmente una ruptura, esta y otras cuestiones que plantea Stirner, a una ruptura que Marx hace, o a esa ruptura que Marx hace finalmente con Feuerbach. Creo que entonces esa ruptura está movida por Feuerbach. Hay algunos indicios de por qué. Digo, había sido feuerbachiano hasta hacía poquito tiempo. Tiene reconocimientos explícitos, pero lo lleva a ese lugar. Ahora, dicho esto, sin dudas, digo, hay otras partes del texto a la final que discute con el socialismo alemán. Digo, reparte, digamos, para todos lados en este texto. Incluso termina de saldar alguna cuentita que le quedó con Bruno Bauer, con quien ya se había peleado sobre la cuestión judía. Después se peleó en la Sagrada Familia y ahora dice, bueno, me quedaron algunas cositas en el tintero, se las vuelca acá también, pero lo que me parece importante acá entonces es esto, volviendo, o sea, empezando por atrás, que en realidad ahí también hubo alguna mano de Engels en el ordenamiento, digamos, en el texto El fin de la filosofía clásica alemana, donde altera un poco el orden del debate, ¿no? y aparentemente, y pone como que discuten primero con Feuerbach, y está bien porque, digamos, uno elige con quién pelearse, ¿no? Uno elige con quién le da más fuste, digamos, a la hora de enfrentarse, y eligen a Feuerbach. Ahora, a Feuerbach, ¿qué le dice? ¿Cuál es el planteo más importante desde mi punto de vista de la ideología alemana, particularmente en estas primeras 100 páginas que le dedica a Feuerbach? Que Feuerbach no vio que el hombre entonces es un conjunto de relaciones sociales, uno podría decir el hombre, la mujer, ellos, ellas y ellas hoy, si quisiéramos, pero para hablarlo con la terminología que habla Marx, ese conjunto de las relaciones sociales, pero el hombre es hombre porque trabaja. Y es la primera vez que esta sentencia, que esta afirmación está escrita tan claramente, digamos, por Marx y por Engels. El problema de la filosofía alemana es que no parte de lo que los hombres son, sino de lo que los hombres piensan. Y para que un hombre piense, primero tiene que estar en condiciones de poder vivir. Pero ese estar en condiciones de poder vivir supone relaciones sociales, supone la producción con otros. El hombre es lo que produce, así como produce es. Y el gran problema que se presenta en la ideología alemana y se presenta en el modo de producción en el que vivimos es cómo puede ser que así como producimos somos, pero nos representamos de manera diferente. Más concretamente, producimos, generando, digamos así, o contribuyendo a generar un poder social que se vuelve contra nosotros, más tarde será el capital, que todavía no está para nada, me parece esbozado en este texto. Con nuestro trabajo producimos ese poder social extraño, que es extraño porque nos domina,
¿no? Digamos, este problema que aparece, que más temprano también hace muchas horas fue referido de alguna manera sobre la cuestión judía, con esta tensión entre la emancipación humana y la emancipación política, pero la pregunta es clave, ¿no? Porque ¿qué nos presenta o qué nos pone por delante? Que el problema de la ideología no es un problema de falsa conciencia o de una mentira, sino que es un problema más complejo aún, ¿no? Si todo esto fuera mentira, nos quedaríamos en el terreno de los jóvenes hegelianos y decimos, bueno, me lo saco de la cabeza y esto se termina, pero no es mentira. Es tan real que oprime, es tan real que regula la vida social, es tan real que debe existir para perpetuar las diferencias que existen en el terreno, en el campo de la sociedad civil y de la división del trabajo. Y ahí es donde Marx cifra el proletariado, entonces, por primera vez en la clase social que produce. Miento, en realidad lo hace antes en los manuscritos económico-filosóficos, pero con un corte todavía un poco más filosófico que el que estamos planteando acá. Y entonces es el proletariado, digamos, quien porta la capacidad, no de hacer una revolución, o sí también de hacer una revolución, pero es quien porta la capacidad de producir la vida, ¿no? Y si quien produce la vida tiene la potencia de transformarlo todo, porque es quien produce la vida. Me parece que hay un autor que se llama Paul Ricoeur que lo menciona mucho. Así hay que concebir, plantea él, la idea de producción o el problema de la economía. No es un problema restrictivo, inmediato, de producción de cosas, sino de control de relaciones sociales, ¿no? Y entonces la propiedad no es propiedad sobre cosas, sino que es propiedad sobre relaciones, y de esto es lo que habla Marx. Entonces, la potencialidad o la potencia que está en el proletariado, porque produce la propia vida. A veces lo decimos, el patrón necesita del trabajador, el trabajador no necesita del patrón, y esto es estrictamente cierto, y es un poco lo que Marx está planteando acá. Se da esta posibilidad, ahora esta posibilidad no se puede llevar a la práctica bajo ningún punto de vista solo porque tengamos razón o solo porque la potencia está portada en el proletariado. Entonces, la otra cuestión clave de este texto es la necesaria realización de la revolución social como transformación, ¿no? De la realidad. Por eso no es la frase que elegí, ni la voy a leer porque es muy tarde, que la voy a pegar ahí, pero sí podríamos terminar para me quedé con la frase que cierra todo, ¿no? La tesis 11, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Así que bueno, gracias por quedarse hasta acá. Y, bueno, gracias por toda la jornada.